Damos 3 minutitos más, nada más para esperar a que se conecten más personas y damos inicio a la clase, ¿vale? Hola, buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Este, Tengo un problemita, no un problema, voy a manejar y nada más voy a dejar mi conferencia aquí escuchándolos. Si se me corta, después me podrían dar acceso porque ayer me sacó 2 veces. Sí, claro que sí, estaremos al pendiente. Gracias, Ana. Ok, muchas gracias. Bye. Bueno, vamos a iniciar con esta sesión el día jueves y les voy a pedir, porfa, que nos pongan las cámaras de sus sesiones porque he estado conviviendo con puros nombres últimamente, ¿vale? Quiero hacer un pequeño resumen de las 3 sesiones anteriores y la verdad es que sí me interesa que queden algunos conceptos totalmente claros para que todos podamos reforzar el conocimiento que hemos tenido en estas semanas. Entonces, me gustaría ver sus cámaras, primero que nada, para verlos a ustedes. Y pedirles una disculpa por ayer, porque la conexión ayer estuvo un poco complicada, pero bueno, esperemos que hoy no tengamos ninguna complicación. Entonces, estas semanas, ¿qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo conceptos como cooperación empresarial, hemos estado viendo conceptos como diferenciación empresarial, hemos estado viendo algunas cuestiones de estructura interna de la empresa, hemos estado viendo también, ayer vimos la parte de producto turístico y hoy vamos a ver el concepto de experiencia turística, ¿vale? Me gustaría que alguno de ustedes me pudiera decir qué entendió por cooperación empresarial. Lo vimos el día lunes. Lucero, es un medio para alcanzar objetivos comunes que pretendan dotar de beneficios las partes involucradas. Muy bien, Laura. Muchísimas Es que lo gracias. apunté. Muchas gracias. Justamente son conceptos básicos que tenemos que entender qué es lo que estamos trabajando en este tipo de incubación, que es la cooperación de todos bajo un bien común o un objetivo en común. Ahora, ¿cuál es la diferenciación competitiva? ¿Alguien más que nos pueda ayudar para entender cuál es la diferenciación competitiva?
donde todos nos íbamos a ayudar, si no mal entendí, y nos hacía mejor, porque no era competencia de uno que está haciéndole más daño al otro, era tratar de todos juntos ir mejorando. Algo así fue lo que yo entendí, ¿cierto? Va por ahí. Es la capacidad de una empresa de marcar la diferencia entre otras empresas del mismo sector. Justamente la cooperación empresarial es todos vamos a trabajar sobre un objetivo en común. Y la diferenciación competitiva es, bajo el esquema de que todos estamos haciendo lo mismo, ¿qué valor agregado tengo yo o qué capacidad como empresa tengo yo para distinguirme de los demás, para sobresaltar sobre los demás? ¿Vale? Es como el valor agregado que podemos tener como empresa para poder marcar la diferencia. ¿Vale? Pero agradezco muchísimo tu participación. Ahora, esta pregunta es de ayer, entonces creo que traemos un poco más fresco el conocimiento. ¿Qué es un producto turístico? O ayer no estábamos poniendo atención. Bueno, para dar seguimiento con la pregunta, el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma individual o colectiva para cubrir ciertas necesidades del turista, ¿vale? Que alguien me contestó ayer, ¿es todo lo que hacemos nosotros? Pues sí, de cierta forma sí. Cubrimos una necesidad que está buscando el turista. ¿Por qué me interesa que entendamos qué es producto turístico? Porque si no entendemos qué es producto turístico, no podemos pasar a qué es experiencia turística, que son dos conceptos bien diferentes. ¿Cuáles son las características principales del producto turístico? Las características principales es que el producto turístico es intangible, tiene una caducidad, tiene agregabilidad, tiene heterogeneidad y tiene simultaneidad de producción y consumo. Entonces, sí es importante que entendamos qué es un producto turístico, cuáles son las características y qué tipos de producto turístico existen. Los tipos de producto turístico que existen son basados en una comunidad, basados en la cultura, basados en la naturaleza, basados en la gastronomía y basados en la espiritualidad. ¿Se acuerdan que les comentaba de todos los productos que están alrededor de la Peña de Bernal? ¿No? Que es en el equinoccio, que vamos a tomar energía y hay toda una demostración cultural sobre este tema en específico, ¿no? Entonces, sí es importante que entendamos cuál va a ser las bases de producto turístico para poder entender cuál es la diferencia entre producto turístico y experiencia turística. Regresándome un poquito, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre metas y objetivos? Hola, Hola, hola Jorge. hola Jorge. Creo, las metas son las acciones que vamos a hacer nosotros para poder lograr el objetivo, ¿no? Todas esas pequeñas acciones que nosotros vamos a ir o siguiendo paso a paso para lograr ese objetivo. Pero igual esas metas creo que y considero que deben de ser flexibles, ¿no? Para poder nosotros hacer como iteración e ir corrigiendo en el proceso. Claro, la Porque al meta, final, creo que al final nosotros vamos a cubrir una necesidad, pero en turismo las necesidades van cambiando día con día, ¿no? Si yo, por ejemplo, hoy tengo una zona de camping, mañana puedo en la zona de camping, no sé, alguien no lleva colchón inflable o no lleva, no sé, no lleva su sleeping, tengo que conseguir sleeping y colchones inflables. Si después de eso va a haber otra necesidad, ¿no? Tengo ahorita, no sé, baños ecológicos, después quiero hacer los otros baños sustentables y así voy a ir cubriendo esas necesidades, pero obviamente siempre tener objetivo, que mi objetivo es mejorar en cuanto a mi servicio y a lo que yo le estoy brindando a la persona que viene a visitarme como turista, porque al final creo que lo más importante es que nosotros debemos tener en claro, perdón, que vamos a cubrir unas necesidades, ¿no? Y lo que busca el turista es, cuando llega a un lugar, olvidarse completamente de todo. Y cuando nosotros le facilitamos esas cosas, creo que ahí es cuando estamos cumpliendo como nuestro objetivo principal, ¿no? ok, nada más para finalizar o complementar tu explicación, que te agradezco mucho tu participación, la meta es global y es a largo plazo. Y los objetivos son todas las acciones que hacemos para que esa meta se cumpla.
Ahora, hay metas a corto, mediano y largo plazo. Y justamente con los objetivos vamos modificando las acciones para poder cumplir la meta, ¿no? Entonces nada más es cambiar el concepto, pero sí tenía súper clara la idea, ¿sale? Ahora, ¿alguien me puede decir qué es el FODA? Son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades. Muchísimas gracias, correcto. Okay. Bueno, ya la final, ¿no? Pero muchísimas gracias, María. Sí, claro, son las fortalezas, debilidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Amenazas. Muchas gracias, Alma. Perfecto. Y la última pregunta. Muchas gracias, Alma. Y la última pregunta, nada más como resumen, es ¿cuál es la diferencia entre costo y precio? Para ya entrar en materia. Igual ayer decía Alonso, ¿no? Que el costo es todos los gastos que nosotros tenemos, ¿no? Para poder dar un precio, ¿no? Justo. Posterior. Y el precio ya es como los costos más la utilidad. Justamente. Y es bien importante conocer cuál es la diferencia, porque dentro de los canales de comercialización de producto turístico, podemos conocer que está el primer canal, ¿no? Que es el cliente final, el que te compra directo. De ahí subimos a agencias de viajes y a turoperadores que tienen un margen de comisión. De ahí subimos al segundo canal, que en este caso estaríamos hablando de OTAs. Subimos al tercer canal, que son los mayoristas, y los mayoristas no trabajan bajo un esquema de comisiones, trabajan por un precio integrado que es importante entender que en este caso es costos variables más utilidad promedio es igual a tu precio final, ¿sale? Entonces, por eso para mí sí es bien importante que entendamos cuáles son la diferencia entre costo y precio, ¿vale? Ahora sí voy a compartir pantalla para iniciar la sesión del día de hoy. Y voy a cerrar esto. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, muy bien. Perfecto, es que ya ahorita ya no los veo, entonces ya, ahorita si quieren pueden hacer trampa porque ya no los veo. Volvemos a la estructura del proyecto que la hemos estado platicando todas estas sesiones, ¿no? Las instrucciones para las capacitaciones es que deberán realizar los 4 cursos, acceder a la plataforma de capacitación correspondiente al pueblo mágico al que correspondan, y la estructura de la plataforma se integra de actividades, infografías, lecturas de apoyo, videos y evaluaciones, ¿vale? El calendario de las capacitaciones, que seguramente ya lo deben tener en su correo, que son estos 4 módulos: cooperación empresarial y diferenciación competitiva, la creación de productos y experiencias turísticas, que es en el bloque en el que estamos hoy, fijación de precios y comunicación y comercialización, ¿vale? Todos los usuarios deberán silenciar el micrófono, esto se los recuerdo por si hay alguien que se esté integrando. Todos los usuarios deberán encender sus cámaras, anotar en el chat el nombre completo, nombre de la empresa y pueblo mágico al que corresponden junto con su correo electrónico. Cualquier duda, ahorita que ya estoy compartiendo pantalla, si quieren abrir micrófono porque ya no veo el chat, nada más veo mi pantalla. Y con mucho gusto abriremos una sección de preguntas al final de la clase, ¿vale? Entonces, para empezar la presentación del día de hoy, que son experiencias turísticas, ya ayer vimos productos turísticos, vamos a entender cuáles son los factores que determinan la posibilidad de desarrollar productos y experiencias turísticas en un destino. La estrategia del destino para el desarrollo de productos y experiencias, uno, es que los atractivos, los activos que tiene para atraer y satisfacer a los turistas de manera sostenible son recursos naturales, históricos y culturales. 2, las oportunidades del mercado para los productos que puede desarrollar contemplando la competencia y los gustos de la tendencia de mercado. 3, su capacidad de producción para generar y desarrollar turismo en la posibilidad de atraer inversión extranjera. Y 4, es la prioridad y el nivel de apoyo que se asigna al sector turístico, del gobierno y del destino. ¿Sale? Del producto a la experiencia. Ayer estuvimos hablando de lo que era un producto turístico, considerando que es un conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o colectiva para dar una gama amplia de combinaciones
resultantes de las necesidades o requerimientos del visitante. Entonces, ¿cómo vamos a transformar este concepto a la experiencia turística? Que no es lo mismo. Hablemos que la parte del producto turístico vamos a algo más tangible, vamos a algo más real, que en este caso es, vamos a poner el ejemplo del alojamiento, pues bueno, en este caso es hospedaje, ¿no? El hotel, hospedaje. Te está dando un servicio que es una habitación, ¿no? ¿Cómo lo podemos transformar de un producto turístico tan sencillo como el alojamiento a una experiencia turística? Esta parte es el reto donde nosotros debemos empezar a involucrar no solamente la acción o el cubrir la necesidad básica, sino cómo superar la expectativa del cliente, ¿no? Pasamos de la sociedad de la información, que es todo lo que el cliente va a recibir antes de la experiencia, ¿no? Con la tecnología, el racionalismo, el pragmatismo y el confort físico, que es la inteligencia racional, que nos ayuda de cierta forma a elegir qué comprar o cómo comprar, a la parte de vivir la experiencia como tal, ¿no? Cómo transformamos la parte que yo ya tengo todo el itinerario a lo que voy a vivir y de qué manera puedo transformar que un servicio tan básico se pueda convertir en una experiencia, ¿no? En este caso es aterrizar o transformar o mutar la parte pragmática a la parte de la ilusión, ¿no? En función a la autorrealización, el reconocimiento, la afiliación, seguridad y fisiología, que es la pirámide de Maslow, a cómo lo podemos cambiar a la contribución, al crecimiento, a la conexión, a la autenticidad, singularidad, variedad y seguridad. Vamos a seguir hablando sobre experiencia turística durante toda la sesión. Entonces, vamos a ir poco a poco entendiendo cómo se transforma de la necesidad a la expectativa o a la superación de la expectativa. Primero que nada, tengo que entender quiénes son mis clientes, ¿no? El objetivo básico es la satisfacción del cliente, pero bajo un esquema de un servicio de calidad. Y además del servicio de calidad, que eso el cliente lo da por sentado, es cómo supero la expectativa de lo que el cliente compró o adquirió, que es la parte más compleja a veces. Vamos a ir otra vez al mismo ejemplo que habíamos dado en las sesiones anteriores sobre el tema de la calidad. ¿Qué es de mayor calidad? ¿El McDonald's o el Four Seasons? ¿Alguien me puede aportar algún comentario, por favor? El Four Seasons. ¿Por qué? Platícame. Pues tiene una trayectoria. Para empezar, son conceptos diferentes. Uno vende comida rápida y el otro es un hotel de descanso. Digo, no hay punto de comparación. Claro que no hay punto de comparación, porque estoy comparando un autoservicio de comida rápida, que su nombre creo que lo explica perfecto, ¿no? Con un servicio totalmente de una experiencia diferente, ¿no? Si yo comparara McDonald's con Burger King, estoy comparando dos cosas del mismo sector. Los dos son de comida rápida y ahí sí puedo entrar en qué calidad es mejor dentro de dos experiencias similares, ¿no? Que los dos estamos hablando de comida rápida. Pero jamás puedo comparar y decir, es que el Four Seasons tiene mejor calidad que el McDonald's, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente son experiencias bien diferentes. Nosotros cuando vamos a comer a un lugar de comida rápida es por una cuestión de tiempo, es una cuestión de que tenemos niños y les gusta ir a jugar a las áreas de diversión, ¿no? Creo que son las dos únicas opciones. No creo que es un lugar como para que, o quizá por algún antojo en específico, ¿no? Un Carl's Jr., quizá se me antoja esa hamburguesa en específico. Pero sí es bien importante entender que no podemos comparar la calidad de uno con la calidad del otro, porque al final los dos tienen calidad bajo el esquema del producto o servicio que están ofertando, ¿no? Entonces. Oye, Lucero, aquí sería dígame. como que calidad-precio, ¿no? Siempre es importante la calidad-precio. Yo puedo estar en McDonald's porque tengo 40 pesos para el paquete. También. Y para mí es calidad-precio. Y yo siempre digo, bueno, es que lo que pagué fue lo que consumí. Y Justamente. aquí comparar un McDonald's con un Four Seasons, pues imagínate, ¿no? Que tiene chef, estrellas Michelin y todo. Entonces yo digo que aquí sería como calidad-precio, ¿no? Puede ser que sí también sea un análisis de selección del lugar,
pero entiendes que los 40 pesos te los estás comiendo feliz, ¿no? Porque al final recibiste una hamburguesa, unas papas y un refresco, comiste rápido y te solucionó tu necesidad básica que era comer, ¿no? Y eso es lo que te queda el cliente satisfecho. Justamente. Ahora, ¿por qué se inventan las cajitas felices con el mono? Porque es el extra. Es el valor agregado que tiene la marca. Exactamente. Evidentemente, si a Exactamente. mí, a mi edad, me dan una cajita feliz con el mono va a la basura, ¿no? O el mono va a mi sobrino. Yo no me quedo, o sea, para mí no es un valor agregado, pero en el entendido de que una de los segmentos de mercado que recibe McDonald's es gracias al niño, entonces ahí estoy entendiendo por qué estoy dando ese giveaway, ese valor agregado, ese extra, ¿no? Ahorita vamos a llegar a un caso en específico, ya más a nuestra generación, lo cual yo aplaudo porque es un caso de éxito impresionante. Y es una tontería lo que les voy a decir. Entonces, entendimos la diferencia, que en realidad uno no es mejor que el otro, simplemente son calidades totalmente, como dice María, acorde al precio, ¿no? Yo estoy pagando un McDonald's por 40 pesos, me hace feliz mi hamburguesa y mis papas. Pero estoy pagando un Four Seasons, ¿y qué pasa si yo llego al Four Seasons y me sale que en la regadera el jabón está abierto y usado, ¿no? Porque la camarista no lo cambió. ¿Qué sucede? Pues pegas el grito en el cielo y haces un alboroto tremendo, porque ahí lo que pagas no corresponde a lo que te están dando. Justamente. Entonces el costo-beneficio no tiene relación. Y lo platicamos ayer, ayer o antier, que yo les platicaba de la historia de los IBIs, ¿no? De que ya realmente yo no me puedo quejar, ¿no? Si voy y contrato un IBIS y digo, ¡ay, qué mala onda! El jabón está en dispensador, ¿no? Estoy pagando 400 pesos. O sea, no espero recibir una amenidad de Salvatore Ferragamo, ¿no? Pero resolvió mi necesidad porque yo estaba buscando bajar el costo de mi viático porque quizá yo tengo otras necesidades, ¿no? Para mí no era tan importante, lo que para mí era importante era cubrir la necesidad de tener un lugar digno para poder dormir, poder bañarme y al día siguiente salir temprano a mi siguiente destino, ¿no? Entonces, no me puedo quejar bajo el esquema de que estoy pagando 400, 500 pesos y el jabón me lo dan en dispensador. No me puedo quejar por eso. Pero sí me puedo quejar en el Four Seasons que estoy pagando $300 si veo que el jabón está usado, abierto y que de quién sabe quién, ¿no? Entonces, la calidad sí está vinculada directamente a esa parte, ¿no? Pero en el entendido que debemos, esa justificación que dice María, de costo-beneficio, ¿no? Ahora, la calidad, hablando ya en temas de definiciones, la calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos, preferencias, cumpliendo o sobrepasando las expectativas del consumidor, que esa es la parte del muñequito de McDonald's, ¿no? Estoy pagando los mismos 40 pesos, pero hicieron feliz a el niño con el que yo iba, ¿no? Ya sea mi sobrino, mi whatever, ¿no? Ahora, ¿por qué es un caso de éxito? ¿Si alcanzan a ver qué hoteles? No, o bajo mi pantallita. Ahí está. Este es un hotel que está en Guanajuato. Es un hotel bastante bonito, es un hotel que ofrece una experiencia increíble, es un hotel boutique, es un hotel pequeño, ¿no? Que hay un segmento totalmente destinado a este tipo de hoteles. Pero ¿cuál es el valor agregado de este hotel? Este hotel tiene el pequeño o gran detalle, que yo le llamo un gran detalle, que antes de salir, a la hora de hacer el checkout, te dan toda la encuesta de salida, te agradecen la visita, ¿no? Y tú llegas a tu auto y tienes tu auto lavado y con 2 aguas frías para el camino. ¿Cuánto creen ustedes que es el costo operativo de esa acción tan sencilla? Monetícenlo, díganme cuánto representa en pesos. Hablando de botellas de agua, ¿qué les gusta que les cuesten? 3 pesos cada agua, estamos hablando de 6 pesos. ¿Cuánto te cuesta tener una persona que lave el coche y que lo aspire y te lo deje impecable? 30 pesos, costo. No estamos hablando de precio, costo. Vamos a redondearlo en 100 pesos. Ya, carísimo. 100 pesos su costo por habitación, ¿no? ¿Cuánto ustedes creen que eso le represente al hotel? Una estancia más, que regresen, una buena recomendación, un buen comentario en TripAdvisor o en su página. Entonces, no hay que invertirle mucho, hay que tener talento. Y el talento es
con los mismos recursos que yo tengo, porque igual el lavacoches quizá es el señor de seguridad del estacionamiento, yo no lo sé, ¿no? O quizá el lavacoches era el bellboy nocturno que quiere ganarse una lana extra, ¿no? Entonces es la forma o la habilidad de con los mismos recursos que tú tienes, tratar de darle un valor agregado al cliente. Y es una tontería lavarle el coche, pero definitivamente te cambia mucho la experiencia, ¿no? Entonces, estos son casos de éxito que a mí me encantan porque la verdad es que es una tontería, pero te cambia mucho la experiencia. Y regresando al tema, las empresas deben, para poder empezar a generar una experiencia turística, no un producto turístico, debemos identificar las necesidades, estimular el deseo y satisfacer la demanda. La parte más importante o la parte central es estimular el deseo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un producto y una experiencia? Que la experiencia tiene que estar involucrada en los sentidos, las emociones. No es lo mismo cubrir la necesidad de alojarte a que quizá tuve el detalle, porque esto lo vi en un hotel aquí, un hotel boutique, y me encantó y dije, ¿cuánto les sabe costar esta tontería? Nada. Te hacen la cortesía nocturna, lo cual muy pocos hoteles hacen, y agradeces muchísimo porque vienen y te cambian las toallas mojadas por limpias, te abren la cama para quitar los 900 cojines que luego nos ponen, ¿no? Nos dejan un pequeño chocolate en el buró, porque hubo hoteles que lo pusieron en la almohada y, o sea, me tocó una experiencia de un cliente que se levantó con el chocolate pegado, ¿no? Fue algo muy raro. Y además nos pusieron un pequeño spray de aroma de lavanda. La lavanda te ayuda a relajarte. ¿Quién sabe si ayude o no a relajarte? Pero no saben qué bonito fue leer el detalle de te deseo la mejor, el hotel fulano te desea la mejor noche y esperamos que disfrutes esta aromaterapia, ¿no? Entonces ya tú le echabas el spraycito y bueno, tu almohada olía a lavanda y era una experiencia de lavanda divina. ¿Que te puede salir un alérgico a la lavanda? Claro, pero bueno, si es alérgico a la lavanda seguro no lo va a poner, ¿no? Pero es esta parte de estimular el descanso, el relax. Había otro hotel que en función a lo que tú quisieras, o sea, en el mood que tú vinieras, te daban los jabones. Entonces, si tú traías mood de relax, te daban un jabón de esto. Si tú traías mood de trabajar, te daban otro jabón. Así también hay un hotel en Nueva York, que tú pones tu mano y en función a cómo, qué tan cálido o así, te seleccionan la habitación. Entonces, ¿qué tanto nos puede costar estos pequeños detalles de poder estimular la emoción del cliente? Nada. Poner una nota, ¿cuánto nos cuesta? Nada. ¿No? Quitarle que eres el huésped número 525 a que eres la persona tan importante que estábamos esperando a recibir, no nos cuesta nada, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia entre un producto, que es lo que todos comercializamos, a una experiencia, ¿no? ¿Cómo te puedo involucrar en los sentidos y en las emociones? Después de que ya conocimos al cliente, podemos comenzar a crear una experiencia turística. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, ¿qué tal que me sale un alérgico a las nueces y yo dejé una amenidad de nueces en la habitación, ¿no? Yo siempre en los cuestionarios de reserva de experiencias, que era lo que les platicaba, que yo trabajo con un motor de experiencias que se llama PIC, que si quieren y nos queda tiempo después de la sesión, les puedo enseñar la plataforma para que vean cómo funciona y cómo les puede ayudar. Tú puedes implementar preguntas. Entonces, yo siempre pregunto si eres alérgico a algo, tanto ambiental como alimenticio, ¿no? Y esto es un detalle súper tonto que les puede funcionar. No solamente estemos esperando recibir que celebran un aniversario o un cumpleaños, sino también irnos a un detalle más fino del cliente, ¿no? Que el cliente va a agradecer. Tuve la experiencia de comer, bueno, sí fue comida, en la Hostería Francescana, en Italia, que es uno de los restaurantes más rankeados a nivel internacional, es de Massimo Bottura. Un menú de degustación de 800,000 tiempos, ¿no? Pero justamente en la reservación tuvieron el detalle de preguntarme si era alérgica a algo. Y yo soy alérgica al chocolate, la peor alergia que alguien puede tener. Y la verdad es que me sorprendió que a la hora de llegar el postre con la persona que iba era de chocolate y mi postre era de frambuesa. ¿Cuánto les puede representar a ellos hacer este tipo de cambios? Yo creo que nada, porque son productos que tú ya tienes, son productos que tú manejas y haces sentir especial al cliente. Esa es la diferencia entre producto y experiencia, ¿vale?
Les voy a poner aquí un producto turístico que se llama la Ruta del Mejillón. Y ustedes pueden decir, ¿qué relevancia tiene el mejillón? ¿No? Un simple mejillón. O sea, ¿cómo podemos, de un recurso natural como el mejillón, ¿no? Poder crear toda una experiencia turística? Les voy a pasar un video. Me dicen, porfa, si ven mi pantalla. ¿Sí ven mi pantalla, el video que estoy retrasando? Todavía no, Lucero. Ok. Ya ven mi pantalla, sí, pero los va a mandar para acá y seguramente no ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Igual este y otros videos se los vamos a compartir en la plataforma de Moodle. ¿Ya ven mi pantalla? Creo que ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Ok. Y ahora esto ya se bloqueó. Les puedo compartir el video por el chat y lo ven ustedes en su compu, porfa. Es que sí me interesa que lo vean. Ok. Las mejores creo formas que de ya se disfrutar pudo, ¿no? nuestras vacaciones es juntar turismo y gastronomía. ¿Sí ven? Sí. Sí. Gracias. Y estando en Ogrove, no podíamos irnos sin enseñaros la ruta del mejillón. Manolo, estos son las bateas. Son las bateas del mejillón, ostra y vieira. Esto básicamente es una plataforma flotante, Una plataforma una flotante. huerta. Una huerta, sí. Muy bien. Bueno, y vas a explicar ahora a toda la gente que viene al crucero en qué consiste, ¿no? Sí. Pues te seguimos. Pues venga. Manolo, aquí están los mejillones. Estos mejillones llevan 3 meses en el mar, para 4. Aquí se ponen los mejillones con una red y van sellándose ahí, ¿no? Se van sellando, se van pegando a la cuerda y van creciendo el proceso. Cada vez que crecen hay que desdoblar. Claro, desdoblar y volver a hacer la cuerda. Y aquí están muy pequeñitos, pero para que lleguen al tamaño que estamos acostumbrados, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 6 meses, 7, depende del sitio. Hay sitios 1 año, en otros, si es afuera, en las bateas de fuera, 6 meses. Hay bateas, por ejemplo, sacas 2 veces en el año. ¿Por qué te buen marisco aquí? Porque es la mejor ría del mundo. La gallega. ¿Cómo tiras para casa? ¿Y estas? Las vieiras. Estas se cogen en las zonas arenosas. Sí, ¿eh? En 15, 20, 30, 40 metros, 50 metros. Después se la venden a los bateeiros. Los bateeiros con un taladro le hacen un agujero, le meten esta panza y aquí van creciendo poquito a poco. Tienen buen pasto, buen plato. Claro. Bueno, crecen. Vamos que se nos va el barco. No se va el barco, hombre. ¡Oh, qué maravilla! Marchando una de mejillones de la ría de Arousa. Ay, qué rica. ¿Cómo va el trayecto? Muy bien. Divino, divino. Nos gusta muchísimo. Qué bueno, ¿de dónde son? De Málaga. Hombre, Mara, ¿han cambiado los espetos por los mejillones? Un poquito, para que los niños conozcan también de dónde salen. Bueno, pero esto en Málaga también se También lo hay, hombre. De aquí, principalmente de aquí lo traen, ¿eh? Y aquí tenemos al protagonista, al mejillón, lo principal, la receta. Muy facilito. Tapamos el culito de la olla con vino blanco, ponemos el mejillón, las hojitas de laurel y unos trozos de limón. Algunas curiosidades del mejillón. ¿Estas barbas qué son? Se llama viso y es para sujetarse el mejillón. Y otra curiosidad, seguramente, terrícolas comiendo mejillones, os habéis encontrado con esta situación. Uno es más blanquito que otro y a veces piensas, oye, estará malo. El blanquito, paliducho, que parece que está enfermo, el macho. La guapa colorada, la hembra. Mira tú, ¿eh? Aquí puedes comer en este crucero y en todos los que se hacen por esta ruta, los que quieras, ¿no? Los que quieras, hasta que te hartes. Ahora, ¿cuál fue la necesidad básica que cubrimos con esta experiencia?
¿Alimentación? La alimentación, algo tan sencillo. Estamos de acuerdo que la parte de recabar mejillones es una actividad que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y es un producto que, si bien los productores de mejillón o los pescadores de mejillón pueden terminar su producto vendiéndolos a los restaurantes o a los distribuidores de este tipo de alimento. Caso contrario, lo que deciden es armar un tipo ferry, ¿no? Donde la gente pueda vivir la experiencia de la captura de este tipo de producto y además saber cómo se cocina y además disfrutar del producto con una vista espectacular. Eso es cambiar de producto, ¿no? Que era un simple producto que se entregaba, a una experiencia, donde compartes con el turista ciertas emociones de ver a los niños que entiendan que el mejillón no viene del súper, ¿no? Entonces, creo que es un caso muy básico de cómo podemos entender esta parte, pero creo que nos explica súper bien, ¿no? Vamos a regresar a la presentación. ¿Sí ven toda la presentación? Sí. Entonces, les voy a poner otro video para que podamos reforzar esta parte de la experiencia turística. La ría de Arousa es hermosa, pero cuando la visitamos podemos hacer algo más que admirarla. Practicar deporte, navegando, conocer el proceso de captura de los productos del mar e incluso disfrutar de una rica gastronomía. Todo ello si hacen caso a la Mancomunidad de Municipios Arousa Norte y siguen la ruta del mejillón. ¿Vieron esta parte que ella menciona que todo es auspiciado por los mismos productores de la comunidad? No escucho a nadie, pero bueno, espero que... Sí. Gracias. Gracias. Lo que sigue después de esto, yo quería que en este video vieran la parte industrial de lo que es la actividad per se, ¿no? La parte industrial que nosotros no vemos, que muchas veces no tenemos por qué ver, pero cómo de una actividad industrial se puede desprender algo turístico. Y esto nos pasó a muchísimos sectores. Las queserías, por ejemplo, no eran lugares de visita turística, ¿no? Pero al entender que el producto se vende mucho mejor sin la comisión de la distribución de las queserías, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo produzco cierta cantidad de queso y lo distribuyo en Palacio, en Liverpool, en todas estas tiendas, te van a tumbar el 35% de la comisión de tu producto. Pero si yo lo vendo a través de experiencia turística, lo vendo a precio lleno y además justifico el precio de mi producto. Es decir, si yo tengo un queso orgánico de leche de cabra o de oveja, ¿no? Que crece en libre pastoreo, que lo cuidamos con homeopatía para no darle químicos, que lo trabajamos con música para que el animal no esté estresado, ¿no? ¿Cuánto ustedes creen que pueda costar este producto? El producto, más o menos, para que se den idea, es que un queso cuesta aproximadamente, un queso de 250 gramos cuesta 250 pesos. ¿Qué pasa si yo aviento ese queso a un retail, a estas tiendas, a Walmart, a la Comer? Hay que ponerle conservador para que te dure 3 a 6 meses en anaquel. La primera parte es conservadores. Por eso las manzanas en el súper te duran hasta 5 meses y la manzana sigue intacta, ¿no? ¿Qué nos estamos comiendo? ¿No? Esa es la parte inicial de poder concientizar a los consumidores a través de una experiencia turística, donde te llevo a que veas a las ovejas, que son felices, que te llevo a ver las cabras, que aparte son a todo dar, y que son animales muy, muy plenos porque no están encerrados en corrales, porque no están estresados por depredadores de la zona, ¿no? Y además convives con ellos y ves cómo los ordeñas y ves que ellas solas se forman y se pelean por llegar. ¿Por qué? Porque ellas no ven la ordeña como algo negativo, porque para ellas, mientras las ordeñan, les están dando granos de maíz, ¿no? Entonces las ovejas están totalmente felices. Y el entender esta cadena de valor
hace justificar un precio que quizá no sea un queso que yo compraría en un retail. Yo más bien lo veo en un retail y diría, ay no, qué queso tan caro, ¿no? Y lamentablemente yo no puedo tener al dueño de la marca al lado de todos los anaqueles explicando de, no, es que mira, las tenemos en libre pastoreo y no les damos nada de químicos y no les damos medicina, las tratamos con homeopatía. No podemos hacer eso. Entonces, la mejor forma de transportar una actividad tan industrial como los mejillones, como el queso, ¿no? Como algunos productos artesanales que manejamos en pueblos mágicos, es cámbialo a través de una experiencia. Por ayer alguien me estaba comentando la ruta de la tuna, lamentablemente la conexión se me fue, pero me encantó este producto, me encantó esta experiencia. El convivir con el productor de manera directa te hace entender y valorar la parte cultural, que es la más importante. Y además nos volvemos socialmente responsables. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a comunidades a que realmente agradezcan del turismo y no lo sientan como algo invasivo en su lugar de origen. Entonces, he ahí la importancia entre un producto y una experiencia, ¿no? Entonces, este video al final es lo mismo que vimos en el otro video, nomás que quería que vieran la parte industrial del mejillón. Entonces, ¿qué es una experiencia turística? Y ahí sí les recomiendo que echen anote, porque seguramente en alguna evaluación va a venir esta pregunta. Es el conjunto de sensaciones y percepciones que genera el turista durante el proceso de viaje. Una experiencia turística consiste en implicar emocionalmente a los clientes en el producto o servicio. Y una experiencia turística es toda interacción que el viajero tiene con todos los agentes y recursos de un destino que le proporciona valores sensoriales, emocionales, relacionales, cognitivos, que complementan a los meramente funcionales. Entonces, el resumen ejecutivo entre la diferencia entre un producto y una experiencia, ¿quién me la puede dar? Creo que ya he dado varios ejemplos. A ver, el producto es aquello que es tangible. Ajá. El producto, olvídalo, ya es tangible, lo dijiste cuando venía manejando, lo dijiste, lo que es experiencia es lo que te provoca una vez de que tú consumes el producto. La sensación, la emoción, es la experiencia. Ajá. Pero así de producto nada más sé que es tangible, tiene cualidades, es medible. Bueno, sí, hasta ahí se me olvidó. No, pero está perfecto, o sea, lo dijiste muy bien, con tus palabras lo dijiste perfecto. No es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado de forma individual o colectiva, ¿no? Resultantes del cumplir una necesidad del visitante. En este caso, hotel, alojamiento, restaurante, comer, ¿no? Entonces, esta es la parte teórica. La parte emocional es la parte de la experiencia turística. Ahora, no todos los productos son experiencias turísticas, ¿eh? Si realmente el producto, y les voy a poner un ejemplo bien claro. Aquí en la región, pues lo que tenemos son viñedos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que estuvo pasando hace unos años aquí en el destino? Que todos los viñedos hacían el mismo recorrido, hablando del tipo de plantación, el tipo de suelo, el tipo de formación, el tipo de varietal, el tipo de fermentación, el tipo de fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, crianza, ¿no? Entonces tenían al turista una hora y media escuchando un guía hablando puras cosas técnicas, bla, 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 para una onza de vino. ¿Ustedes creen que es congruente la calidad con el precio? Porque estamos hablando que las experiencias o los tours de esta categoría estaban como en 250 pesos. O sea, el trago de vino te costaba 250 pesos. ¿Ustedes creen que era congruente? No, creo que no. Era una flojera tenerte que fletar al tío hablando una hora y media de maloláctica, que a mí me vale cacahuate la maloláctica, ¿no? Para que me dieran una onza de vino. Una triste onza de vino. Y quién sabe tú, vete tú a saber si el vino era bueno, mal oxidado de ayer o de antier, ¿no? Entonces, esta fue la parte que tuvimos que evolucionar como destino y ahora cada quien tiene experiencias bien diferentes. Hay quien te hace hacer tu botella de vino. Hay quien te hace hacer, bueno, hay una experiencia en el Valle de Guadalupe que te meten a un salón y simulan que estás adentro de una barrica.
Esas son experiencias. Y entonces te empiezan a aventar aromas, ¿no? Según el tipo de barrica. ¿Por qué? Porque la barrica de roble francés te aporta aromas especiados. Entonces empiezas tú siendo una barrica, bueno, un vino adentro de una barrica de aroma de roble francés, ¿no? Entonces te empiezan a aventar canela, digo, no en la cara, evidentemente es una aromaterapia, ¿no? Te empiezan a aventar canela, te empiezan a aventar clavo, te empiezan a aventar pimienta, te empiezan a aventar diferentes aromas donde tú vas subiendo y bajando, ¿no? Porque emocionalmente a mí no me gustan todas, pero te hacen jugar con esa parte. Y después te dicen, ahora imagina que estás adentro de una barrica de roble americano. Entonces, de roble americano empieza vainilla, coco, plátano, todas las partes de los tropicales. Eso es jugar con las emociones. Justamente. ¿Por qué? Porque estás involucrando, porque aparte trae una musicalización impresionante y trae una parte visual muy buena. Entonces, si bien es cierto, es la misma actividad, el fin último es tomar vino, ¿no? Pero ¿cómo cambio la experiencia de tenerte 1 hora y media escuchando un guía, hablando puras cosas que a mí no me interesan y que no me voy a llevar a mi casa, versus una experiencia donde yo fui un vino adentro de una barrica? Eso es una experiencia. El fin último es tomar vino. Los dos están cumpliendo la necesidad del cliente como tal, ¿no? Entonces es ver cómo de cierta forma podemos ir tropicalizando nuestra misma experiencia, pero involucrando todo el entorno, involucrando el auditivo, el visual, el aromático, el gustativo, ¿no? Por ejemplo, hay otras experiencias donde para hacer una cata te ponen música clásica mexicana, la cual no es fácil de encontrar y creo que ningún mexicano la conoce, ¿no? O muy poco segmento la conoce. Entonces, te maridan la música con el vino. Y este maridaje puede aplicar para cualquier cosa, porque podemos maridar libros, podemos maridar emociones. Si yo te pongo una canción de rock pesado, ¿cómo crees tú que vas a comer? ¿Más rápido o más lento? Más rápido. Y eso es lo que justamente es la psicología que utilizan los centros Walmart y la Comer y todos estos. Cuando es sábado y domingo, te ponen música para que entres y salgas más rápido, ¿no? Y cuando estamos trabajando entre semana, trabajamos con música más tranquila porque la gente no tiene prisa. ¿Cómo influye una silla en un restaurante? Si yo te pongo una silla, un banco, despostillado y enclencle, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en el centro de consumo? Nada. ¿Por qué? Porque no estás cómodo. ¿Por qué los sillones del cine son tan cómodos? Porque te voy a tener sentado ahí mínimo 1 hora y media. Entonces, ¿cómo algo tan básico como la silla te puede cambiar la experiencia en un lugar o en un centro de consumo? Impresionante. A mí me da risa que muchas veces dejamos todo un manual, todo un instructivo, todo, pero no se lo compartimos al colaborador. Y el problema es que al colaborador, y a mí me pasó en un hotel, es un hotel boutique que está aquí en un viñedo, le di la instrucción a un colaborador que pusiera la música porque yo tenía una visita de inspección. Y llegué y la cumbia con todo. Y yo recibía a una autoridad. Entonces llego y yo, bueno, una cosa disruptiva, ¿no? Porque mi canal en el que yo le había puesto era el de música clásica, pero nunca conté con que él era, ¿cómo se llaman las personas que mezclan las letras, los números y las letras? ¿Disléxico? El punto es que él en lugar de leer 369, leyó 396. Ajá, disléxico. Entonces, ¿cómo algo que nosotros consideramos una instrucción tan básica puede complicar toda la operación? Entonces, siempre que tratemos de cuidar todos los detalles, hay que entender que quizá no todo mundo tiene la misma habilidad de verlos. Para el trabajador, la cumbia para él estaba perfecto, ¿no? Pero como una canción te puede hacer que te cambie la emoción totalmente. Si me pones la cumbia a las 3 de la mañana, te juro que cualquier persona se para y baila. Pero si me la pones en una visita de inspección con Secretaría de Turismo, pues creo que no va a estar nada chistoso, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos cuidar todo el entorno de nuestros lugares para que estas cosas no sucedan? ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito para una experiencia turística? Para aumentar las posibilidades de éxito en las experiencias emocionales debemos considerar el placer,
la emoción y el dominio. La característica de una experiencia turística tiene que ser multidimensional, contar con bienes y servicios básicos, involucrar los sentidos, que es la parte más importante o a veces más compleja, crear una historia y generar interacción entre el turista y el entorno. ¿Por qué tenemos que crear historias? Porque bien o mal, nosotros somos storytellers o contadores de historias. Yo no me voy a llevar qué es una fermentación alcohólica. Yo no me voy a llevar qué es una fermentación maloláctica. Yo no me voy a llevar al cuánto tiempo cosechan un mejillón. Yo no me voy a llevar cuál es la composición de un chocolate. Pero sí me voy a llevar la historia del lugar, que quizá la intención del lugar no era generar una vinícola, sino una almazara, pero se dieron cuenta que una almazara, que es una fábrica de aceite de oliva, pues no era nada rentable. Entonces, bien o mal, a la gente le gusta el chisme. Entonces hay que crear la historia en realidad a lo que estamos tratando de vender, porque te fija mucho más la historia que la razón de ser del negocio como tal, ¿no? ¿Por qué vamos a comer a los restaurantes clásicos de cada destino? Por la historia. Porque realmente te traen algo más, que quizá no sea la mejor comida, y eso puede estar totalmente claro. Aquí hay un lugar que tiene comida conventual. No es un menú que yo te pueda decir, wow, me encanta y me lo comería todos los días y wow, lo sueño. No, pero por vivir la experiencia de que esas recetas son tradicionales, de cierta época de la historia, de cierto lugar del destino, es donde llama más la atención. Ahora, no se confundan entre historia y generar una cosa de mentiras, porque ahí sí la gente sí se da cuenta, ¿eh? Luego yo decía que no y luego sí se da cuenta. Entonces, sí es bien importante que en todos los productos y servicios que ustedes hagan, sí cuentan la historia del por qué nace la empresa, porque este tipo de cosas sí te llaman a quedarte con algo que sí al final vas a terminar contando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los componentes de una experiencia turística? Vamos a hablar de los recursos y atractivos, que esto puede ser el destino como tal, o sea, las bellezas, virtudes o bondades que tenga el destino como tal, recursos naturales, ¿no? La parte de los servicios, o sea, ¿cuál es la necesidad básica que estoy cubriendo? Equipamiento y infraestructura, ¿por qué? Porque para involucrar todos los sentidos y para involucrar emociones, evidentemente tengo que tomar en cuenta varios factores que no solamente son los factores per se de la experiencia. Una cosa es el recorrido de vino y otra cosa es utilizar aromaterapia, utilizar música, ¿no? Controlar toda la parte del clima, ¿no? Que la gente no tenga calor mientras la experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las actividades recreativas? Las imágenes y valores simbólicos y las emociones y los sentimientos. Todos estos componentes ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos determinados de consumidores porque buscan satisfacer sus motivaciones y sus expectativas relacionadas con el tiempo libre. Aquí yo tuve una experiencia bien padre, que fue una terapia de spa, pero no sé qué fue lo que pasó, nunca en la vida me ha pasado. Yo soy la persona la verdad es que no lloro, ¿no? La conclusión es que yo no lloro. ¿Por qué? No lo sé, no es algo que yo, o sea, me río todo el tiempo, sí, me enojo todo el tiempo también, pero la experiencia de llorar no la siento muy frecuentemente. Y fui a esta experiencia que fue una terapia, ¿no? Que ella me decía que era una terapia de emociones. Yo dije, pues no tengo idea, pero vamos a tomarla. Para no hacer el cuento largo, te explica que el cuerpo está dividido en el lado femenino y el lado masculino, y toda tu espalda representa toda la parte emocional que tú puedes llegar a tener. Y de ser un simple masaje, que pudiéramos decir que la necesidad básica pudiera ser relajarse, o pudiera ser descontracturarse, ¿no? O pudiera ser liberar el estrés, terminó siendo una terapia de que yo tenía sentimientos frustrados o cerrados o no bien encaminados con mi lado femenino. Y terminé con un mar de lágrimas. Imagínense lo que es el que tú sabes que no eres capaz de llorar, a que algo tan básico te genere esa emoción. Para mí no fue algo depresivo decir, ay, esta mujer me hizo llorar. No, al contrario, porque fue liberar un chorro de emociones. Y como algo tan básico que pudo haber sido una experiencia de spa, ¿no? De turismo de bienestar, terminó arreglando una parte emocional y familiar que yo tenía por ahí atorada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser capaces de transformar algo tan básico en algo tan maravilloso? No me ha vuelto a pasar, no lo he vuelto a tomar,
pero seguramente es algo que me voy a quedar aquí grabado. Y esa es la parte que tenemos que lograr, porque quizá yo no la vuelva a tomar, pero ¿ustedes creen que yo la voy a recomendar? Claro que la voy a recomendar. ¿Por qué? Porque para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces, esta es la parte más difícil de lograr en una experiencia turística. Ahora, ¿qué son los recursos turísticos? Son todos los bienes y servicios que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los que cuentan, hacen posible la actividad. Los recursos turísticos, ¿qué serían? La bocina, el clima, todo lo que vamos a utilizar para crear ese ambiente donde involucramos todos los sentidos, ¿vale? ¿Cuáles son? Esto vamos a hablar de recursos turísticos naturales, los recursos turísticos que podríamos encontrar, ¿no?, dentro del ambiente, que serían los asociados al agua, que en este caso son recursos naturales que tenemos como tal en un destino, ¿no? Hablando, por ejemplo, de todos los destinos playa que hay en México. Los asociados a la tierra, como los bosques, toda la gente, por ejemplo, hay destinos que cuentan con cabañas de ecoturismo en todas estas zonas, porque son zonas que realmente disfrutamos mucho. Los asociados con la historia, toda la parte de patrimonio de la humanidad, pues son parte de la historia. Entonces, ahí es un recurso turístico asociado totalmente a la historia. Y al hombre, hablando, por ejemplo, de la gastronomía. ¿La gente a qué viaja a Oaxaca? Por el tema gastronómico. O sea, es un destino gastronómico per se, ¿no? Entonces, estos son los recursos turísticos naturales que podríamos encontrar como parte de la experiencia. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar los recursos en nuestra experiencia turística? Siempre dicen que para realmente poder crear una experiencia turística tienes que hacer una escenificación teatralizada. ¿Por qué? Porque definitivamente es que tiene que ir la experiencia a crear un clímax, a bajar, a volverlo a crear, ¿no? Para poder jugar con esta parte emocional. Ahorita lo vamos a ver más representado. Ahora, la economía de la experiencia. Según los patrones que mencionan aquí Pine y Gilmore, dicen que se presentan teatralizando las vivencias de los turistas. Entonces, tenemos experiencias de absorción y de inmersión. ¿Qué es de absorción? Hablando de la participación pasiva, es yo no hago nada, ¿no? O sea, por ejemplo, en el cine es una de entretenimiento, es una pasiva. Yo voy, me siento, no hago nada. Una educativa, por ejemplo, es que yo tomara un taller de elaboración de cerveza, que puede ser totalmente turístico, ¿no? Estético, ahorita vamos a ver un ejemplo de estético. Y escapista, por ejemplo, todos los parques de diversiones, ¿no? De hecho, ahorita se están poniendo de moda, bueno, no con la contingencia, pero hay estos salones donde tú tienes que resolver pistas. Entonces te hacen sentirte que tú eres Sherlock Holmes y tienes que y te meten a un salón y tienes que encontrar las pistas para poder salir, ¿no? Entonces, estas son las escapistas. Aquí vamos a ver un ejemplo ya mucho más claro, ¿no? De sentir, pues bueno, estamos hablando de los cines, de los conciertos, que son la parte de entretenimiento, la parte de aprender, pues bueno, cómo elaborar, por ejemplo, tu propio queso artesanal o cómo elaborar tu vino, ¿no? Luego, la parte estética sigo sin entender mucho la parte estética, es más como de arquitectura, ¿no? Arquitectura y paisajismo. La gente que viaja a Europa, por ejemplo, o la gente que viaja a las pirámides, por ejemplo, podría ser una estética. Y escapistas son, pues, esta parte de parques industriales, de parques de diversiones, perdón, de parques de diversiones. Lucero. Dígame. Lucero, una intervencioncita. Es que mira, la estética, yo no sé, pero ahora el turismo de medicina estética está muy, muy de moda. Es más, en Fitur, ahora en Madrid, había, tú sabes, ¿no? Los colombianos, los argentinos. Hay gente que viaja para hacerse cirugías plásticas, de estética y todo eso. Pero ahí no es experiencia. Ya también es un turismo. ¿Eso ya también es como experiencia? ¿O aquí no entraría? No entra porque no es una experiencia como tal. Es un segmento de turismo, sí, porque en realidad viajo con ese fin o motivo o cubrir esa necesidad como tal, pero no es una experiencia. Ok. A reserva de que tenga una operación, pues, por algo muy emocional, pero no. Vamos a la parte de que estético sí se refiere a la parte de arquitectura como tal. Viajo para conocer esta parte física del lugar. Porque en la experiencia tiene que involucrar un conjunto de emociones y de sentimientos. Y creo que en este segmento que tú mencionas es más bien cubrir la necesidad, hablando como de producto turístico como tal. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser los componentes visuales o estéticos? ¿No? Aquí podemos ver. Ay.
la parte, por ejemplo, de arquitectura o sea, este tipo de visitas que hacemos. ¿Cuáles son los escapistas? Toda la parte que podemos, por ejemplo, el Festival de las Máscaras o la Guelaguetza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a aprender? En este caso son todos los talleres a los que vamos, que esto es mucho para turismo, para segmento escolar, ¿no? O para cuando tomamos algún taller de capacitación en específico. Y, perdón que aquí sale en arameo, pero... Listo, perdón, tuve que corregir porque el texto me salía como en un idioma muy raro. Listo. ¿Qué opciones de entretenimiento vamos a prestarles? Por ejemplo, este es un viñedo que está en Querétaro que hace charrerías. Entonces, durante el servicio de todo el día, están este tipo de exposiciones ecuestres y la verdad es que llaman mucho la atención, que si bien es cierto, yo no esperaba recibirlo, lo estoy viendo y lo estoy viviendo. Xcaret lo hace muy bien en ese sentido. Xcaret tiene entretenimiento todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué queremos que sientan o qué emociones buscamos en este caso? Las mejores cosas de la vida no son cosas, son las emociones. Realmente, quizá no me voy a acordar qué comí exactamente, pero sí me voy a acordar que en esa comida a mi hermana le dieron el anillo de compromiso. Me llevo historias, me llevo emociones, pero no, quizá el del menú no me voy a acordar, pero sí me voy a acordar del lugar por la emoción en la que viví, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes de las emociones? Primero, las desencadenantes. Las emociones que surgen de la interacción entre los significados que para las personas tienen las situaciones y los intereses en ellas implicados. Era lo que les platicaba del ejemplo del spa, ¿no? Que yo nada más iba a que me descontracturaran y terminé resolviendo una situación familiar. El procesamiento cognitivo es típico y diferenciador implicado en cada emoción. Es el proceso de valoración responsable que la persona experimente una emoción determinada, que en este caso puede ser el ejemplo de las barricas. Yo estoy controlando qué emoción quiero que sienta el turista, ¿no? En la primera no, en la primera sucedió y quizá yo pude haberme reído en lugar de llorado, ¿no? No sabía qué emoción iba a generar. En el segundo sí estoy controlando un poco más y con respecto a sus efectos hay que tener en cuenta que las emociones son multifactoriales. Quizá lo que tú estés planeando para que alguien sea la mejor experiencia, quizá a él le trae un recuerdo y eso me pasó en un evento que le llevaron la parte musical a un evento y resulta que la canción que tocaron le recordaba a la mamá muerta, a la anfitriona del evento. Y fue un tema de llanto total. Nosotros no teníamos la intención de que la anfitriona llorara. Nosotros creímos que esa canción era linda y se la terminamos poniendo y terminamos creando una emoción totalmente contraria a la que estábamos buscando. ¿Cuáles son los efectos de las emociones? Tenemos efectos subjetivos, que son las sensaciones o sentimientos que producen reacciones emocionales, los fisiológicos, que estamos hablando aquí del sistema nervioso central, ¿no? Que es la parte de cambios y alteraciones que se producen en el sistema nervioso o en el sistema endocrino. Los efectos funcionales, que aquí está medio escrito, medio raro, producen comportamientos que producen las emociones y que las personas se preparen para la acción, que en este caso son todos los parques industriales, no sé por qué traigo industriales, yo creo que hoy tuve algo que ver con la industria, pero todos los parques de diversiones. Cuando tú te metes a la casa del terror o cuando estás viendo una película de terror, justamente te cambian todo el mood y te ponen turururururu y te apagan la luz, ¿no? Y dices, ¿cómo la persona se mete al camino oscuro, ¿no? Cuando tiene todo el camino. Y justamente te preparan para esa emoción. De hecho, los cines 4D lo hacen muy bien, ¿no? Porque justamente te van preparando para cada escena de la que vas viviendo. Y los efectos sociales es la comunicación o exteriorización de las emociones mediante una expresión facial, postura y entonación, ¿vale? Los efectos sociales, ¿qué sucede si yo me pongo a bostezar y ustedes me están viendo, ¿no? En un supuesto que me estén viendo. ¿Qué va a suceder? Es contagioso, todos vamos a bostezar. Todo es contagioso. Por eso creo que definitivamente es que la sonrisa es la mejor herramienta que tenemos en el turismo. Porque a pesar de que el turista, el visitante, tenga un muy mal humor, la sonrisa siempre va a ser un efecto disruptivo que además es gratis y le va a cambiar totalmente el mood. Y lo platicaba hoy en una capacitación. ¿Qué pasa? A nadie de nosotros nos gusta ir al banco,
¿no? El banco es una, o al INE, ¿no? Que son actividades que pues tenemos que hacer, pero pues no nos gusta, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú llegas al banco y dices, ay, me voy a aventar aquí 20 minutos y qué horror, y hay gente, y yo no quiero estar aquí, y ya vamos predispuestos a que va a ser una experiencia espantosa, ¿no? Porque no nos gusta. Pero tú llegas a la caja y la señorita te dice, hola, muy buenas tardes, qué gusto, ¿cómo está? Ya dices, ay, bien, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar? Y dices, ay, qué padre. O sea, ya llegas a pensar que hasta tu experiencia no fue tan mala, ¿no? Entonces, de algo que tú ya estabas predispuesto a que iba a ser una pésima experiencia, termina siendo una buena experiencia. Entonces, esta es la parte que tenemos que lograr, que me encantaría vivirla en el seguro, ¿no? En el banco, ¿no? En lugares que no nos gusta visitar. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Pues tenemos que jugar con los sentidos. Entonces, aquí les voy a dejar un video que espero que se vean para que ustedes tengan una idea de cómo podemos jugar con los sentidos para generar emociones. Hay canciones que consiguen ponernos tremendamente tristes. Suenan los primeros acordes, se nos hace un nudo en el estómago, nos asaltan los recuerdos. Y según el día que tengamos, puede que no nos sintamos con fuerzas para sumirnos en la tristeza más profunda. Otras canciones, en cambio, nos contagian alegría, buen humor. Que escuchemos una canción y la entendamos es algo extraordinario. Pensemos lo siguiente, la música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían al cerebro. Allí se decodifican y se les da significado. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Para ello, el cerebro tiene que involucrar a las emociones, unas de las encargadas más importantes de convertir el sonido en algo comprensible. Un ejemplo es el cine. Hoy en redes vamos a hacer un pequeño experimento. Hemos grabado una escena y Baldo, músico y compositor, nos va a ayudar a darle sentido. Él suele componer las bandas sonoras de obras de teatro y películas. La música básicamente lo que hace es resaltar las emociones. Es como una especie de guía para el espectador para indicarle por qué territorio de sensaciones nos vamos a mover. A veces la música avanza al susto o a veces dilata una escena para hacerla más larga o a veces una persecución es mucho más trepidante. Vamos a hacer un juego que me habéis propuesto, que es un poco un atraco, pero que puede ser interesante. Voy a musicar a tiempo real, en directo, una película. Vamos a jugar llevándola a territorios completamente distintos. Vamos a hacer creer al espectador que hay dos personajes que se tienen miedo, o al menos uno le tiene miedo al otro, o vamos a hacer que estos dos personajes, vamos a hacer con la música, que se cree un clima romántico y que puede ser que se lleguen a enamorar. Al final nos enamoraron. Vamos a coger la misma escena y a darle otro matiz completamente distinto. En este caso vamos a crear una tensión entre los dos personajes y nos serviremos de notas disonantes, de sonidos que no nos suenan amables al oído.
Estos sonidos producen cierta angustia al espectador que está oyendo y que codifica la imagen como una escena en la que va a pasar algo malo. Sería una sensación parecida a cuando una persona entra en un bosque de noche que no conoce y que empieza a oír ruidos de todas partes y sonidos que le son extraños y que por eso mismo pueden dar miedo. ¿Ya vieron la importancia que tiene todo el entorno y cómo te puede cambiar algo tan básico? ¿Qué percibieron ustedes con el video? Digo, ya lo habíamos estado platicando, pero verlo ya más tangible es mucho más fácil. ¿Nadie? Bueno, que la música te puede llevar a sentir varias emociones. Y como el señor dice, ¿no? En el cine, pues tú puedes estar viendo algo, pero cuando tú estás escuchando algo no sabes si va a ser algo bueno, va a ser algo malo, te pone nervioso, es algo que no conoces, es algo que sí conoces. Cuando tú oyes una melodía que conoces y que sabes, te pones y te cambia un poquito o te lleva a los recuerdos buenos o malos que tenías. Como tú dices, cuando les pasó lo de esta señora que tenían que recibirla y pusieron la música que le entristeció, ¿no? ¿Por qué? Porque los recuerdos nos hacen volver a la acción de que en algún momento sufrimos tristeza o tuvimos alegría. Justamente esa parte, muchísimas gracias por tu aportación, porque justamente te vincula a emociones, te vincula a momentos, te vincula a recuerdos. Por ejemplo, esta parte de análisis sensorial en la parte aromática, muchas veces quizá no recuerdo qué aroma es, ¿no? Pero sí me acuerdo de algo en específico. Ejemplo, yo me acordaba mucho de casa de mi abuela y resulta que en la casa de mi abuela habían dulces de anís. No sé si ustedes se acuerdan, unas gotitas así chiquitas, que eran unos dulces tradicionales de toda la vida, que tenían listones rojos, ¿no? Entonces, yo identificaba este aroma no por el registro de saber que era anís, sino por la casa de mi abuela, ¿no? Entonces, ¿cómo definitivamente hay que cuidar todos los aspectos para mantener y crear ahora sí experiencias y cambiar o mutar de producto a experiencia, ¿no? Entonces, vamos a poner este otro videito.
Atención. ¿Ustedes creen que los visitantes se van a acordar del sabor del postre? Sí. ¿De qué se van a acordar? Pues del espectáculo que hubo. De la experiencia, que pudieron ver cómo pudieron integrar una parte visual en algo tan básico de cómo servir un postre. Y eso sí es un poco más de inversión y creo que Disney en este caso lo hace perfecto, ¿no? Porque tienen varias implementaciones de tecnología para crear experiencias, pero creo que nosotros como mexicanos tenemos mucho más talento que tecnología. Y esta es la parte que tenemos que empezar a desarrollar. El entender que todas las ideas están en el universo, solo hay que conectar con ellas. El entender que no vamos a crear nada nuevo, todo está escrito. Pero si vamos a adoptar alguna idea, lo que tenemos que hacer es tropicalizarla de la mejor manera y tratar de cuidar todos los detalles. Y algo que me pasó mucho, por ejemplo, y me sorprendió mucho hoy en la capacitación que di en un rancho orgánico de queso, fue que los colaboradores no habían vivido las experiencias que brindaban en el lugar, como visitantes. O sea, ellos llevan trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, pero nunca ellos la han vivido como visitantes. Y esa es la parte, es muy común en las empresas. Entonces, yo creo que de cierta forma, hasta en manera de integración, es bien importante involucrar a nuestros colaboradores a que ellos sean usuarios o consumidores de su mismo producto, porque las mejores ideas van a venir a través de ellos. Entonces, no hay que dejar a un lado el que todas nuestras experiencias, porque aparte para crear una experiencia, trabajamos muy duro bajo un esquema de prueba y error, porque no nos sale a la primera. No es algo de, ay, lo pensé, lo mapeé, generé el proceso, ¿no? Lo puse en práctica y ¡pum! Mágicamente todo funciona. Creo que no. Todo te colapsa, la bocina no funciona, nadie la cargó, el clima nadie lo prendió, te metes a una sala caliente. Entonces, para que realmente podamos hacer una experiencia turística es prueba y error, prueba y error, prueba y error, y cómo la mejoramos, cómo la mejoramos, cómo la mejoramos, y hacer ese esfuerzo todos los días, ¿no? Porque definitivamente es que siempre vamos a poder innovar algo que ya está planeado, porque algo que no se puede mejorar, realmente yo creo que no existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mapa de la experiencia turística? El mapa de la experiencia nos va a ayudar como una herramienta que nos va a permitir determinar la relación que tiene la empresa con el cliente en cada actividad, con un fin muy específico y objetivo, es saber cómo se siente el turista. Entonces, yo siempre los invito a que de verdad hagan encuestas de salida para ver si no generan emociones de tristeza como yo se le generé a esa pobre señora que definitivamente la puse a llorar, ¿no? Pero yo qué iba a saber. Entonces, siempre es importante monitorear todo lo que se genera y más como emoción, ¿vale? Entonces, hablando de que yo les decía que una experiencia tiene que ir bajo un sistema de una experiencia teatralizada o de una escenificación teatralizada, debemos tomar en cuenta los elementos de cada episodio, ¿no? Hablando de quién va a ser el protagonista, cuál va a ser las acciones que va a implementar, cuál es el lugar donde se va a realizar la experiencia, cuáles son los relatos. Si nosotros no controlamos los relatos o no controlamos el guión de la experiencia turística, el que ejecuta la experiencia turística termina siendo una historia de terror. Entonces, es bien importante siempre revisar. ¿Por qué? Porque justamente en una empresa me di cuenta que ellos contaban la historia del origen del hotel, diciendo que era que un día que el dueño estaba borracho, se le ocurrió, imagínense eso. O sea, cuando escuché al colaborador diciendo eso, le dije, a ver, ¿cómo que está? O sea, ¿de dónde sacas esto? No, pues esa es la historia que todo el mundo sabe aquí. No, a ver, o sea, siempre hay que estructurar todas las historias, porque si bien es cierto, no esperamos que se las aprendan literalmente, ¿no? Que con sus palabras
no se salgan del contexto de lo que ustedes quieren comunicar. Y esto es bien importante para que la historia esté controlada. A la gente no le importa saber que el proyecto, ¿no?, es de Juan Pérez, no. Le importa saber por qué Juan Pérez pensó en el proyecto, de dónde nace la idea, de cuál fue su inspiración. No nos interesa saber quiénes son los dueños, y hasta por cuestiones de seguridad, yo a todas las empresas que asesoro les digo que trabajemos bajo el esquema de decir que el proyecto es de 3 familias mexicanas, de 3 familias de Aguascalientes, pero no hablemos de nombres en específico. Después, tiene que haber un mediador. En este caso, ¿quién es el mediador? El mediador es la persona que interactúa con el sujeto que vive la experiencia, cumpliendo algún rol que en este caso podría ser cuando interactúas que tú tienes un protagonista, que es la persona que está llevando a cabo la experiencia, pero el mediador colabora. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las leyendas teatralizadas, ¿no? Que vamos teniendo diferentes, que es un ejemplo muy bueno, vamos teniendo diferentes actores durante la experiencia como tal, ¿no? Que quizá no es el protagonista, pero sí entra a esta parte, ¿no? Y los elementos de mediación, que son todos los props, que yo le llamo, que podemos utilizar, la señalética, los videos, ¿no?, los paneles informativos. Cuando nosotros tenemos una experiencia en algún lugar, hablando, por ejemplo, de algún proceso, ¿no? Yo siempre recomiendo que se tengan, y de hecho ustedes lo pueden ver mucho en museos. En museos tú tienes la opción de tomar el tour con el guía, el tour con el audio, o el tour simplemente leyendo los letreros de cada obra, ¿no? Entonces, siempre es bien importante complementar de manera gráfica la parte de la historia, ¿no? O la parte de información que tú quieres que se sepa. Por ejemplo, ¿tú sabías que datos curiosos, por ejemplo, facts que puedan encontrar, porque esta información sí se la llevan, ¿vale? Y siempre les recuerdo que cualquier material que vayamos a utilizar visual, tratemos de que siempre abajo vayan nuestras redes sociales. ¿Por qué? Y que nuestras redes sociales sean acorde a la marca, porque luego es bien complicado para el turista. El turista quiere documentar en tiempo real toda su experiencia. Ya ni siquiera te está pelando. Él está grabando, él se está tomando la foto, él está tomando la foto al plato, ¿no? Entonces, siempre es bien importante tener esa parte de product placement, ¿no? Que es la parte de presencia de producto o de marca como tal, para que la gente haga este efecto de recomendación automática. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, en nuestro lugar, un lugar que es mágico porque todo el mundo se toma la foto ahí, así discretamente pones @ la marca del lugar. ¿Para qué? Para que al final la gente no le cueste trabajo etiquetar al lugar, porque acuérdense que ahorita y más la época de la gente que ya no se despega el teléfono, es bien importante esta parte y siempre sale tu marca presente y te etiqueta, ¿vale? Entonces, para crear la parte de experiencia tenemos que contar con todos estos elementos. Ahora, ahí les va. Actores involucrados para generar una experiencia. Entonces, creo que con este pequeño video pudimos entender cuáles son todos los actores para crear una experiencia turística. Ahora, ¿cómo de algo tan básico? Dígame. Yo te quiero preguntar, ¿por qué cuando dices de las historias y mencionabas que había 3 familias, 3 familias y 3 familias, ¿por qué no mencionar los nombres? Por cuestiones de seguridad. Ah, ok. No okay, sabemos. Eso es cuando tú... Pasa mucho. Ok, ahorita esa cuestión, entonces nada más, pero cuando tú hablas de
una persona o una familia que hace la marca, ¿qué vas a decir? Es una familia de X lugar. ¿Y listo? Y entonces, ¿dónde queda lo auténtico y el esfuerzo de la familia o de la persona? Lamentablemente, bajo ese esquema empezamos a ver casos de extorsión. Uf, olvídalo. Ok, por eso era que dije, bueno, entonces, ¿cómo estamos haciendo? Porque me sonó, me hizo clic eso, digo, entonces el estar trabajando en el mundo del chocolate, nosotros tratamos de decir de dónde viene, qué familia produce el grano para tú vender el chocolate. Ahora, Entonces, ojo con eso, porque es bien padre entender el tipo de turismo y el tipo de segmento. Por ejemplo, manejo también una marca de mezcal. Y en la marca del mezcal sí se da el crédito al maestro mezcalero, que es Oscar. Sí. Pero se maneja como Oscar de Matatlán, nada más. Ok, sin detalles en extra, ok, perfecto. Lucero de X lado y lo hizo y ya. Ok, perfecto. Eso era todo. Gracias. Y que es un trabajo de generaciones y que es un trabajo, pero por cuestión, y lo vivimos mucho en Guanajuato, lamentablemente, que empezamos a trabajar esta parte y lamentablemente es que la gente dio el camino equivocado, ¿no? Porque veían mucha inversión en proyectos y de ahí empezó un efecto bien complicado. Gracias. Pero lo interesante es de qué manera podemos lograr que la gente se lleve la historia. Y en este caso, por ejemplo, tengo una cervecera con la que también estoy. Y en este caso, el dato curioso es que era un proyecto de 3 familias mexicanas que la intención era construir una almazara, que es una fábrica de aceite de oliva, pero ¿qué tan rentable es una almazara? Pues no es rentable. O sea, no para el segmento de turismo que estamos recibiendo, que sí está muy vinculado al tema del vino y el queso. Y al lado tenemos una quesería. Entonces, ¿de qué manera ellos vieron la parte rentable del negocio? Pues haciendo una fábrica de cerveza artesanal y una parte de vino para maridar la fábrica, bueno, la cava de quesos que tenemos al lado, ¿no? Entonces ya la gente entiende por qué en el proyecto de cerveza tenemos olivos plantados. Entonces transmiten la historia de los olivos y te platican que los olivos eran porque inicialmente íbamos a poner una fábrica de aceite de oliva, pero que pues vimos que no era mucho negocio, entonces terminamos haciendo una fábrica de cerveza y poniendo una barra de vinos, ¿no? Listo, esta es la parte de la curva dramática que les platicaba de las emociones, o sea, cómo durante la misma emoción, y esto nos pasa y es muy fácil de entenderlo en una película, cómo suben y bajan las emociones. Y las emociones versan en el tema visual, en el tema auditivo, ¿no? Y cómo juegan con esta parte emocional. En los parques de diversiones también nos pasa mucho, ¿no? Que vamos entrando al caminito todo bonito, con los cestos y todo tranquilo y tal, y luego es una bajada, ¿no? Entonces es jugar con las emociones del visitante e identificar cuáles son las emociones que yo quiero detonar o cuál es mi intención de detonar esas emociones, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de la intensidad y el tiempo en el que yo tengo determinado para ejecutar una experiencia. Entonces yo ya sé que mi experiencia va a durar 1h30. Ahora, ¿cómo quiero llevar este balance emocional durante la experiencia? ¿No? Entonces, sí hay que entender que no siempre vamos a mantener a todo el mundo feliz, no necesariamente, o riéndose. Imagínense, pobres los del teatro, que nos tuvieran que traer a risa toda la 1h30. Pues no, a veces te traen de risa y a veces terminas llorando en la misma obra, ¿no? Y esta es una parte muy fácil de entenderlo. A modo de resumen, ¿cuáles son los pasos como básicos para cambiar de producto a experiencia turística? 1, ¿a quién se la voy a ofrecer? Siempre hay que entender que entre más información tengamos del cliente, más podemos manipular la experiencia. Si yo ya sé que mi auditorio es de niños, entonces voy a vincular mi experiencia a quizá hacerla mucho más dinámica, ¿no? A quizá hacerla mucho más enfocada a este segmento. Si mi experiencia son parejas, entonces el mood es totalmente diferente, es más relax, ¿no? No tienen prisa. Si vamos, entonces hay que entender muy bien el segmento al que vamos a ir dirigidos. ¿Qué tengo para ofrecer? Primero, conocer el entorno general del lugar, hablando de los productos locales, recursos naturales que ya hablamos, atractivos culturales, que esto es por destino y la verdad es que es algo increíble que tenemos en México, y los nombramientos, ciudades patrimonio, o sea, este tipo de nombramientos, pueblos mágicos, por ejemplo. Entonces, primero es, ¿a quién voy a ofrecer? Segundo, ¿qué tengo para ofrecer?
Tercero, ¿existe algo similar? Que habíamos hablado en días anteriores del tema del benchmarking, ¿no? Del poder identificar a las empresas que están ofreciendo una experiencia similar a la mía, detectar cómo puedo mejorarla o darle un valor agregado, como el hotel, ¿no? Que quizá hay muchos hoteles en Guanajuato, pero este hotel está bien padre porque te lavan el carro y te dan agua antes de irte, que es un detalle súper tonto. Réplica o adaptar la experiencia, que en la réplica yo sí les digo, si vamos a replicar hay que mejorar, si no, mejor no replicamos, ¿no? Y alianzas con otros prestadores de servicio para hacerla más atractiva. O sea, si yo nada más vendo hotel, ¿qué pasa si yo hago una alianza con un trasladista y vendo hotel con traslado incluido, ¿no? Entonces, esto nos puede cambiar la parte de la experiencia. Ahora, ¿con qué elementos debo de contar para la experiencia turística? Con el segmento, hacia quién lo voy a vender. ¿Cuál es la necesidad básica que voy a cubrir? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cuál es el guión? Porque acuérdense que si no cuidamos el guión puede ser una historia de terror. ¿Cuál es el precio y cuál es el itinerario? Muchas veces dentro de las experiencias, y esto es muy común en los destinos, quien incubó la experiencia se imaginó el escenario de la A a la Z, pero no necesariamente el turista lo sabe, ¿no? Entonces, sí creo que sea importante que siempre que vayamos a hacer una experiencia, por ejemplo, un day pass, ¿no? Donde estamos incluyendo diferentes cosas, pues demos la cortesía de decirle al cliente a tal hora vas a vivir esto, a tal hora vas a vivir esto, como te dan los itinerarios en viajes culturales, ¿no? Entonces, sí es muy importante informar esto al turista. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo? Primero, organizar y mantener actualizada toda la información. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en este tema de ajuste de experiencia turística y por algo ya no te voy a dar el pan, sino te voy a dar un chocolate, pues bueno, toda esta información siempre tiene que estar no solamente en nuestra cabeza, sino también en la información que recibe el turista. Después, hay que dar seguimiento a los clientes previo a su llegada, que es, investigamos qué tipo de cliente voy a recibir, como el detalle que les comentaba del restaurante en Italia, que te preguntan, ¿eres alérgico a algo? No nos quita nada y nos puede dar mucha información a recabar. Después, vamos a dar las palabras de bienvenida y explicar el proceso de la experiencia. ¿Qué vamos a vivir? Información básica, de verdad, información que cura. Cuando reciban un grupo, díganle dónde está la tienda, dónde están los baños, dónde está la salida, y si no tenemos cobertura de teléfono, ¿dónde podemos encontrar cobertura de teléfono? Antes de iniciar cualquier experiencia. Aunque ustedes lo sepan y aunque ustedes esté señalado, siempre es importante dar este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque luego nada más nos andan interrumpiendo dentro de la experiencia para preguntar cosas básicas que pudimos haber explicado en un inicio, ¿no? Al cierre, siempre dar palabras de agradecimiento, hacer la foto del recuerdo para compartir en sus redes sociales. ¿Por qué es importante compartir en sus redes sociales? Que la gente comparte en sus redes sociales. ¿Por qué es importante? Para que cuando nos visiten en nuestras páginas vean que sí estamos trabajando con grupos, ¿no? Que sí tenemos experiencia. Pues les platico que es la publicidad más barata que tenemos. Y es la publicidad a un segmento que quizá no lo tengamos dentro de nuestras pautas. Es decir, yo cuando hago una campaña publicitaria, ¿no? Trabajo bajo diferentes esquemas y yo voy segmentando al turismo que quiero recibir. Pero quizá el visitante que yo recibí tiene, vamos a poner algo bien barato, 200 amigos en sus redes sociales. Yo estoy alcanzando a llegar a su universo de amigos que quizá no son mis clientes el día de hoy. Por eso yo siempre les digo que cuando se vayan a tomar la foto del recuerdo, salga el lugar o la marca. Ay, es que no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar. No se preocupen. Donde ustedes designen que se tome la foto del recuerdo, pongan siempre un letrerito discreto o hagan uno de estos carteles, ¿no? Para que al final siempre su marca se vea expuesta, ¿sale? Y hacer una encuesta de satisfacción, que como les comentaba, hay muchos, ahorita si trabajan con OTAs, las OTAs lo hacen gratis por ustedes, nada más hay que estarlas revisando y leyendo, y además de revisarla, cotéjenla con su equipo de trabajo. Muchas veces vienen reviews negativos que no entendemos el contexto y simplemente llegamos a, no, a ver, espérense, vamos a investigar qué pasó, ¿no? Porque este comentario negativo pudo haber sido de una persona que no, ni siquiera compró la experiencia y nada más se quejó porque no la dejaron entrar con la torta o con el alimento y se enojó porque pues, simplemente se enojó. Entonces, siempre que leamos los reviews, a mí lo que me gusta hacer es en la reunión semanal de operación,
leemos todos los reviews, felicitamos a todos porque el reconocimiento es la parte más importante de sus colaboradores y también revisamos los negativos y preguntamos al equipo qué fue lo que pasó en ese caso en específico, ¿sale? Ahora, ¿qué voy a transmitir y cuál será la temática? Pues bueno, ¿qué voy a transmitir y cuál será la temática? Tenemos, pero muchísimas. Salud y bienestar, histórica, cultural, deportiva, acuática, al aire libre, ¿no? Actividad con animales. Entonces ahí es definir hacia qué giro quiero llevar mi experiencia turística. ¿Qué necesito para llevarla a cabo? Uno es seleccionar y capacitar el personal. Yo siempre sugiero que en la manera en la que, en la intención y en la voluntad que tengan ustedes de capacitar a la gente, es el tiempo que les va a quitar el día de mañana para que ustedes se puedan enfocar en seguir comercializando. Muchas veces no nos encanta capacitar, pero de la misma manera en la que yo te invierto tiempo a ti, ese tiempo tú me lo vas a ahorrar el día de mañana. Entonces sí es bien importante seleccionar al personal. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Actitud o aptitud cuando entrevistan a alguien? Actitud. Ambas. No, digo, si tienen que escoger una, ambas está increíble. Actitud. Actitud. La aptitud con P se capacita. La actitud no se logra si el guía realmente no lo tiene. La gente que sonríe por naturaleza es un don que tiene. Y creo que es el mejor don que alguien nos pudo haber dado, ¿no? Entonces, siempre que tengamos que elegir, lamentable o afortunadamente, váyanse por actitud que por aptitud. La aptitud yo te capacito, la actitud no, ¿no? Ahora, ¿qué necesito también para llevar a cabo la experiencia? Operar con un modelo piloto, que era lo que yo les decía. Implemento la experiencia y la voy monitoreando. ¿Por qué? Porque evidentemente, como yo la pensé, quizá no es como termine siendo la experiencia turística. Hay que ser multidisciplinario, hay que ejecutar los proyectos arquitectónicos en caso de que haya que implementar alguna mejora como tal para poder llevar a cabo la experiencia y ¿cuánta es la inversión que necesito? Esto es bien importante porque quizá la inversión es mínima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas muy pequeñas, pero quizá la inversión es más grande. ¿Cuánto dinero me va a retribuir el invertir en cambiar de producto a experiencia turística? Ahora, ¿cómo voy a dar a conocer mi experiencia? Por ayer alguien me compartía que trabajaba con OTAs, ¿no? Que trabajaba con página web. ¿Alguna otra idea que tengamos de comercializar? ¿O cómo voy a dar a conocer mi experiencia? ¿Por qué la quiero dar a conocer? Para que la gente, ¿qué? Venga y la viva. Venga y la viva, la conozca, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos dar a conocer nuestra experiencia? Que es la parte más básica que tenemos, que es por eso que les hago mucho énfasis en la parte de las fotos o del photoshoot. Que si vamos a tener un lugar para foto, siempre esté nuestra marca. ¿Por qué? Porque quizá la foto está muy bonita, pero si sale la marca ya la gente vio en qué lugar vivió la experiencia. No necesariamente buscan la ubicación o no necesariamente taguean al lugar, pero si sale la marca puede ser algo muy benéfico para ustedes. La mejor forma de dar a conocer la experiencia es a través de la recomendación de boca en boca, ¿no? Entonces, algo que es muy práctico es que ahorita ya todo el mundo transmite experiencias, documenta sus experiencias, ¿no? Y es la forma en la que podemos llegar a tener un mayor impacto. Y como yo les decía, no solamente yo la tengo que pensar, ¿no? Diseñar, ¿no? También es evaluar, corregir y mejorar, que era la parte que si estoy viendo que en la encuesta de salida no está generando las emociones o sentimientos que yo estaba buscando, tengo que ver de qué manera la evoluciono, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre debemos estar mejorando nuestra experiencia. Y podemos apoyarnos con las encuestas de salida, que esto, si ustedes manejan OTAs, los hace por ustedes, y si no, les recomendé una plataforma para recabar todas las opiniones de OTAs que les facilitan mucho la chamba, que se llama Trust You, que la pueden encontrar en línea, y seguramente debe haber muchas más plataformas que puedan utilizar para recabar todas las evaluaciones en un mismo canal, porque la verdad es que sí es bastante tedioso tenerte que meter a cada una, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí?
O explico muy bien o no me expliqué nada. No, yo sí tengo una duda. Yo estoy sumamente verde en esta cuestión de